Buenos días para todos. 7:01 de la mañana en el este de Estados Unidos, la misma hora, no señor, la misma hora no, ya cambió la hora para Venezuela, son las 8:01 de la mañana en nuestro país. Buenos días para todos con esa hermosa imagen que nos regala nuestro señor director con el sol allí saliendo para todos desde una esquinita de la pantalla. Les damos los buenos días a todos, especialmente hoy, que es el día de la Chinita, 18 de noviembre, celebramos el Día de la Virgen de Chiquinquirá, una fecha que une a todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de nuestro país, recordándonos la fe, la esperanza y la fuerza espiritual, sobre todo de nuestro pueblo amado Venezuela. Que su luz acompañe a nuestras familias y a Venezuela donde quiera que estemos. Así que feliz día feliz día de la Chinita para todos los zulianos, especialmente a todos los venezolanos que nos encontramos tanto dentro como fuera de nuestro país. Dicho esto, les saludo, soy Laura Artal y me da mucho gusto estar con todos ustedes a esta hora, acompañándolos en esta nueva jornada. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas en Apple TV, en Fire TV, en Roku y también en nuestro canal de YouTube. Como siempre, tenemos hoy preparado un programa cargado de información, cargado de análisis que usted no se puede perder, y por supuesto ya estamos listos con el resumen de las 7, lo que va a definir la agenda del día de hoy, así que quédese con nosotros porque arrancamos de inmediato. El día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió que no descarta ninguna opción con respecto a una posible acción militar en territorio venezolano y dijo que podrían haber conversaciones con Nicolás Maduro. Él dijo explícitamente: no descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela. Esto lo dijo Trump en el despacho Oval el día de ayer en la Casa Blanca. También dijo que probablemente hablará con Maduro. Él dijo: yo hablo con mucha gente, y esto lo aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de esta conversación antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento, recordemos, en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe y en lo que el Pentágono ha denominado hace unos días como Operación Lanza del Sur. Esta información continúa en desarrollo y veremos qué sucede en las próximas horas. Igualmente, este lunes, el Nicolás Maduro dedicó parte de su programa semanal Con Maduro Más para ratificar la posición invariable a favor del diálogo, la diplomacia y la paz en las relaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos. Veamos qué fue lo que dijo. Yo pienso que lo más poderoso que puede tener un líder político verdadero es la palabra. Y la palabra escrita queda para siempre. Tú puedes ver esta carta que tengo aquí, Caracas, 6 de septiembre de 2025. Esta carta fue entregada de 3 páginas al presidente de los Estados Unidos el 6 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Hace 9 semanas exactamente fue entregada. Y Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución, lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Esa es nuestra posición invariable. La posición invariable, histórica, de Venezuela, que aprendí con el comandante Chávez como presidente cuando era canciller, y que está expresada en esta carta, es que el diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz. Y que la paz no tiene alternativa.
La paz no tiene alternativa. ¿Cuál es la alternativa de la paz? En América, en Sudamérica, en el Caribe. ¿La guerra? No creo, sencillamente. Y a esta hora se reporta que la plataforma X acaba de caerse hace unos minutos. Miles de usuarios en todo el mundo están reportando que no carga el timeline a través de otras plataformas. No se pueden enviar mensajes y muchas de sus funciones están totalmente fuera de servicio. La falla comenzó hace pocos minutos y hasta ahora no hay información oficial sobre qué está originando esta caída en la plataforma X. Esto está sucediendo en este momento. Nosotros estaremos actualizando la información. Así es, continúa caída esta plataforma y le llevaremos a ustedes todos los detalles en cuanto haya alguna resolución o algún comunicado oficial. Nos vamos a República Dominicana porque la administración y las autoridades de este país decomisaron un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en una lancha ubicada en las costas de la provincia de Pedernales. El decomiso se realizó en apoyo a la operación Lanza del Sur que mantiene los Estados Unidos en el Caribe. Vamos a ver. La Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana realizó en apoyo a la Operación Lanza del Sur, que fue anunciada el pasado jueves por el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth. Después de varias horas de ininterrumpida persecución, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea interceptaron la lancha rápida con varios individuos a bordo, a varias millas náuticas al sur de la isla de Beata. En una demostración de fuerza conjunta y listeza operacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea, coordinados por el Ministerio Público y en apoyo a la Operación Lanza del Mar del Comando Sur de Estados Unidos, trabajando estrechamente junto a la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración de Control de Drogas, DEA, confiscaron otro cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales. Las unidades aéreas, marítimas y terrestres, como parte del amplio despliegue de esta operación, montaron labores de seguimiento, vigilancia y control para neutralizar una embarcación de 27 pies de eslora con 2 motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, que según informe de inteligencia se dirigía a costas dominicanas con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas. Además, incautaron un radio satelital, un GPS, 2 teléfonos móviles, lonas comestibles, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación. La Dirección Nacional de Control de Drogas indicó que, según informes de inteligencia, la lancha se dirigía a la costa dominicana. Las autoridades tratan de establecer si este decomiso guarda relación con el cargamento de 484 paquetes de cocaína, primera incautación que se produjo en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, confiscados el pasado fin de semana en las costas de la provincia de Pedernales. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este lunes su disposición a intervenir como aliado facilitador en el proceso de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos y Nicolás Maduro en un momento de tensión que incluye despliegues militares, como lo hemos dicho, en el Caribe y la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista. En su declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum en los principios de la no intervención y el respeto a la autodeterminación y la resolución pacífica de las controversias, y que en ese marco está dispuesta a contribuir a desbloquear la situación diplomática que enfrentan Washington y Caracas. La oferta mexicana llega justo cuando Estados Unidos y Venezuela exploran posibles canales diplomáticos tras meses de confrontación y cuando América Latina incrementa sus gestiones para evitar una escalada en la región. México señaló que su intervención no busca tomar partido, sino facilitar el entendimiento entre las partes y contribuir a una solución pacífica del conflicto.
Este domingo el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de conversar con Maduro, esto en medio de la reciente decisión de su gobierno de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Y la Policía Nacional de Colombia capturó en la ciudad de Cúcuta a Kenferso Josué Sevilla Arteaga, alias Flipper, presunto segundo cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó mediante redes sociales que el operativo efectuado por Gaula Élite de la Policía de Colombia permitió ubicar en Cúcuta a Kenferso Josué Sevilla Arteaga, alias Flipper, segundo cabecilla del Tren de Aragua y mano derecha de alias Niño Guerrero, sobre quien pesa notificación con circular roja de Interpol. Detalló que alias Flipper es señalado como cabecilla financiero y articulador de extorsiones, secuestros y homicidios en varios países. Se movilizaba entre fronteras bajo fachadas comerciales mientras coordinaba rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia. Su captura neutraliza una pieza clave del engranaje criminal del Tren de Aragua. En otro operativo en Medellín, la policía allanó la vivienda de la pareja de Sevilla Arteaga, donde incautaron 10 celulares, un ordenador, decenas de documentos y elementos cruciales para seguir desmantelando esta red, aseguró el ministro. En enero pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al Tren de Aragua junto con los cárteles mexicanos y la pandilla salvadoreña M13 como organizaciones terroristas. En Colombia, los cabecillas del Tren de Aragua solicitaron el mes pasado al gobierno del presidente Gustavo Petro ser incluidos en la denominada paz total, una de las políticas bandera de su administración, enfocada en negociar con distintos grupos y bandas criminales del país. Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó la petición al afirmar que no permitiría que organizaciones criminales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes. El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales informó que la doctora Margie Orozco del estado Táchira fue condenada este 16 de noviembre a 30 años de prisión por un audio enviado a través de la plataforma WhatsApp, donde invitaba a votar en las elecciones del pasado 28 de julio por un cambio en Venezuela. En una publicación en sus redes sociales, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales señaló que en el audio Orozco criticaba la administración de Nicolás Maduro y llamaba a votar en las elecciones del 28 de julio. El exparlamentario César Pérez Vivas indicó que la doctora Orozco fue denunciada por una jefa del CLAP de su comunidad en San Juan de Colón. En sus redes sociales, el tachirense afirmó que la sentencia dictada por la juez Luz Dari Moreno es un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud. La médico Margie Orozco fue detenida el 5 de agosto en San Juan de Colón, municipio de Ayacucho, norte del Táchira. El 6 de diciembre fue trasladada al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira, en la zona sur. Médicos Unidos del Táchira exigieron la libertad de la doctora de 64 años de edad, quien es paciente cardiópata, y exigieron que se garantice un trato digno y se respete el debido proceso. Y un 50% de los profesores activos de la Universidad Central de Venezuela ya cumple la edad de jubilación, lo que preocupa a la institución, que no cuenta con una extensa generación de relevo debido a las malas condiciones laborales. Veamos. El profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, explicó que de 5.900 profesores registrados en la asociación, un 60% ya se ha jubilado. De los activos, el promedio de edad es 54 años. Pero ese total de activos, el 46% ya ha cumplido su tiempo para jubilarse. Es decir, si hoy va a la Oficina de Recursos Humanos en su facultad y pide la jubilación, debe concedérselo. Y 9% de ese total de los profesores activos en los próximos 5 años pudiera solicitar su jubilación. Digámoslo en forma más clara, la mitad de los profesores activos está en proceso de jubilación y puede abandonar la educación universitaria en este momento. Afonso indicó que esta problemática se debe a los bajos salarios del sector, lo que hace cada vez más difícil que los egresados elijan continuar con el camino del magisterio. Esto coloca en riesgo la excelencia académica de la institución. Los profesores universitarios requieren un proceso de formación,
nosotros debemos complementar una experiencia y entregar trabajos de ascenso, es decir, debemos ir mostrando cada cierto periodo nuestra suficiencia para el desempeño de nuestros cargos. Entonces, cuando se nos va un profesor que está en el tercer escalafón, para hacerlo breve y en forma comprensible, bueno, cuando se va, generalmente se repone por uno que está en el primero comenzando. Entonces, digo cualitativamente porque aunque cuantitativamente es un profesor por otro, está cambiando uno con una trayectoria académica, con trabajo, con suficiencia de investigación probada, por uno que está llegando a empezar a formarlo. Aquí hay unas limitaciones reales. El descenso de nuestras publicaciones en revistas arbitradas es real. Nosotros seguimos permaneciendo en los rankings internacionales en muy buena posición por el esfuerzo sobrehumano que hacen los docentes para ello y buena parte también por el potencial reputacional que tenemos ante los empleadores que valoran muy bien a nuestros egresados. Para este 2025, el sector universitario recibió apenas $40 de aguinaldos fraccionados, lo que se traduce en un monto devaluado en un 90% más del que percibieron los docentes en el año 2022. Reitera su política laboral absolutamente contraria a la posibilidad de que los trabajadores puedan vivir del trabajo que realizan y de que las instituciones puedan sostener, en el caso de las universidades, al talento. Nuevamente se fraccionó el pago, se dividió en 4, una porción en octubre, 2 porciones en noviembre, una en diciembre. Por supuesto, con la depreciación del tipo de cambio, cada porción está más devaluada que la anterior. En ningún caso, ningún profesor del más alto escalafón y full dedicación cobró más de $40 como aguinaldo global. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela hizo un llamado al Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Educación Universitaria a abocarse a esta problemática, pues aseguran que cada vez el salario de los trabajadores se ve más comprometido, desmejorando sus condiciones de vida. Y a esta hora actualizamos información porque ha sido liberado Noel Álvarez. Él es expresidente de Fedecámaras y Concecomercio, que fue detenido injustamente desde el 10 de enero de este año 2025. Su hija informa que por fin fue liberado de su injusta detención. Ha sido un camino duro, lleno de angustias y de incertidumbre, pero también de fe, solidaridad y resistencia. Agradezco profundamente a todas las personas y organizaciones, incluso medios que nos acompañaron a alzar la voz por él. Noé Álvarez Pereira, quien es la hija de Noel Álvarez, expresidente de Fedecámara y Concecomercio, informa que su compromiso no termina aquí y seguirán trabajando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Ella dice que su padre vuelve a casa, pero muchos siguen privados de libertad por pensar distinto, pero por ellos seguiremos con fe hasta que el último salga. Es la información a esta hora. El expresidente de Fedecámaras ha sido liberado, Noel Álvarez. Este martes, vamos ahora con otras informaciones. Se conmemora, como lo dijimos al inicio del programa, la aparición de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, y el párroco de la Basílica informó que se esperan a más de 200,000 personas asistentes a esta celebración. Así que acompáñenme a ver lo que es noticia en nuestras regiones de Venezuela. El presbítero Nedwar Andrade Gobea, párroco rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, informó que espera que 200,000 personas estén presentes en la Feria de la Chinita en Maracaibo. Este 18 de noviembre se conmemora la aparición de la tablita con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia, en aguas del lago de Maracaibo en 1749. Son 316 años de la renovación milagrosa de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El párroco, en información a medios digitales, indicó que desde el fin de semana han estado recibiendo a miles de feligreses que acuden a dar gracias por sus favores recibidos. La misa será celebrada por el arzobispo metropolitano del Zulia, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, y todo el clero de la región. Luego de finalizada la misa, inicia la procesión con la imagen de la Virgen en compañía de su pueblo.
La diócesis de San Cristóbal en el estado Táchira confirmó la separación inmediata de su oficio eclesiástico de un sacerdote luego de que fue denunciado por presunto abuso sexual en múltiples ocasiones contra una niña de 12 años de edad. El hecho se hizo público tras la denuncia de la madre de la víctima ante los medios de comunicación local, quien relató que descubrió los hechos al revisar el celular de su hija y encontrar mensajes que revelaban el abuso y las amenazas ejercidas por el clérigo. En un comunicado oficial, la jerarquía eclesiástica del Táchira admitió que la denuncia ha generado un profundo dolor y preocupación en el pueblo de Dios. La diócesis aseguró que desde el momento en que fueron notificados por las autoridades competentes, el implicado fue apartado de sus funciones. El sacerdote involucrado estaba asignado a una iglesia en el municipio de Ayacucho, San Juan de Colón. La institución religiosa indicó que se ha iniciado una investigación canónica interna y paralelamente están prestando la debida colaboración con las autoridades civiles. La diócesis de San Cristóbal hizo un llamado a todos los fieles a acompañar la situación con la oración, el discernimiento y la comunión fraterna. Hay consternación en el bloque 12 de la parroquia Unare en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, por el presunto envenenamiento de 3 perros y 2 gatos. Los cadáveres de Ares, Nevado y Niki y los 2 felinos fueron hallados el mismo día. Los 5 animalitos pasearon por el mismo lugar, un espacio común cercano al estacionamiento del edificio, y los vecinos presumen que comieron algún alimento que tenía una sustancia tóxica. Al parecer, una persona desarmada ha rociado un veneno, no se sabe si es líquido o comestible, pero lamentablemente fallecieron. Queremos levantar nuestra voz como ciudadanía, como pertenecientes a esta comunidad, aquellos entes gubernamentales quienes nos puedan apoyar en esta aceleración de esta denuncia. Lo que queremos es justicia, porque los perritos que fueron envenenados, la perla era de aquí del bloque, tenía más de 5 años con nosotros. Era muy querida por todos nosotros, nos veía, se nos acercaba para que le hiciéramos cariño, y de verdad nos duele porque había rastro de comida, allá, aquí, otro perrito del segundo piso que es un perro de casa pequeño, que no le hace nada malo a nadie, también fue envenenado, y se nota que lo hizo alguien con mala intención, pues, para perjudicar no sé si con otros fines de meterse con los carros, robar algo, pero de verdad que los animales no tienen la culpa y nos duele bastante que haya pasado eso. Trascendió que el fin de semana la familia de uno de los perritos fallecidos introdujo una denuncia formal ante la Fiscalía. Lo que esperan los vecinos es que se investigue a fondo y se castiguen a los responsables. Y después de conocer lo que ocurre en nuestras regiones de Venezuela, es momento de ampliar la mirada, como siempre a esta hora, y vamos a ver los acontecimientos que están marcando la agenda en toda la bolita del mundo, como a usted le gusta que yo le diga. En Estados Unidos, el tráfico aéreo volvió a la normalidad tras días de recortes por el cierre federal en este país. Vamos a ver. La normalidad aterrizó en los aeropuertos estadounidenses luego de que se restituyera por completo el tráfico por aire en ese país tras las restricciones que duraron más de una semana por la escasez de controladores aéreos, un problema que se agudizó por el cierre del gobierno federal que dejó miles de cancelaciones diarias y demoras de vuelos en unos 40 aeropuertos del país. Así lo dijo el secretario de Transporte Sean Duffy en su cuenta de X. El tráfico aéreo ha vuelto a la normalidad tras el regreso de los controladores a las torres. A partir de las 6 de la mañana, las aerolíneas retomaron sus operaciones regulares en toda la nación. De las casi 3.000 cancelaciones diarias registradas por el sitio de rastreo FlyAware en el pico de los recortes, en la mañana de este lunes se contabilizan apenas 32 junto a unas 540 demoras, una notable diferencia frente a las más de 9.000 reportadas en un solo día durante las restricciones. Según Duffy, ahora pondrán como objetivo el fortalecimiento del capital humano en los aeropuertos. Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema del control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece. La medida de seguridad anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Transporte y la Federación Federal de Aviación incluyó la reducción escalonada de hasta el 6% del tráfico en 40 grandes aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3.000 controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense.
Otras restricciones asociadas al cierre de gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión. Y nos vamos a Chile porque la candidata del oficialismo chileno Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast analizaron este lunes los ajustados resultados de la primera vuelta y empiezan, por supuesto, a poner en marcha sus estrategias para el segundo ciclo de votaciones en ese país. Vamos a ver. Tras la primera vuelta en Chile, Janet Jara obtuvo un 26,8% de los sufragios y José Antonio Kast un 23,9%, ocupando respectivamente el primer y el segundo lugar en el proceso electoral. La corta diferencia entre ambos hace que estén buscando cómo sumar más apoyos de cara al balotaje del 14 de diciembre. Por su parte, Jara mantuvo un encuentro con mujeres de La Pintana y se reunió con Claudia Pizarro, la popular alcaldesa democristiana de esta municipalidad. Además, hizo referencia a algunas propuestas de Franco Parisi, las cuales le gustaría implementar si llegara al Palacio de la Moneda. Tal es el caso de la eliminación del 19% del IVA a los medicamentos. Mientras tanto, Kast viajó a la región sureña de la Araucanía, uno de sus bastiones y donde existe un histórico conflicto territorial entre organizaciones radicales mapuche, grandes forestales y ganaderas y el Estado. Kast ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Kaiser y de la exalcaldesa Matei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar con el 13,9% y el 12,4% respectivamente. Aunque los votos logrados por Franco Parisi, quien se posicionó por encima de Kaiser y de Matei, pueden incidir en gran medida en el resultado del balotaje, son votos que, de acuerdo a expertos, no son fácilmente endosables al representar rechazo al gobierno y al establishment político en general. Tras la jornada de elecciones, el peso chileno se fortaleció frente al dólar. Y fue noticia el día de ayer que la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte por crímenes contra la humanidad por su responsabilidad directa en la represión de las protestas estudiantiles que estallaron entre julio y agosto del 2024. Las protestas en Bangladesh continúan mientras el país asimila la decisión del Tribunal Internacional de Crímenes que este lunes condenó a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina. El tribunal la considera culpable de varios crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas de 2024 que culminaron con su dimisión y posterior huida a la India. Desde su exilio, Hasina afirma que el proceso es políticamente motivado y que el tribunal es parcial. Asegura que no se le permitió una defensa adecuada ni elegir a sus abogados y acusa al gobierno interino de Muhammad Yunus de intentar eliminarla a ella y a su partido. Tras conocerse el veredicto, el gobierno interino de Bangladesh pidió formalmente a la India la entrega inmediata de Hasina y de su antiguo ministro del Interior, también condenado a muerte, señalando que el tratado de extradición entre ambos países obliga a su entrega. La India, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la paz, la estabilidad y un proceso político inclusivo en Bangladesh, pero no se ha pronunciado sobre la extradición solicitada. Entre tanto, el país sigue bajo un gobierno interino encabezado por Yunus tras el levantamiento estudiantil que forzó la salida de Hasina y dejó, según estimaciones de la ONU, alrededor de 1.500 muertos durante la llamada Revolución de Julio. Y actualizamos información con respecto a lo que dijimos hace unos minutos con la plataforma X y su caída. Resulta que Cloudflare, que es la red de distribución de contenidos que sostiene gran parte del tráfico mundial de Internet, está registrando fallas importantes. El problema está afectando a plataformas como X, ChatGPT e incluso videojuegos. En X, al menos, algunos usuarios reportan que los enlaces no abren y el feed no se actualiza, mientras que otros servicios presentan lentitud e interrupciones parciales. Por ahora, no hay una causa oficial confirmada, pero se trata de una incidencia global que sigue
en desarrollo. Algunas páginas abren, otras no. Esto sigue presentando bastante problema en la plataforma y nosotros, por supuesto, nos mantendremos a todos ustedes actualizados con respecto a esta información. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, nuestra compañera Gaby Peroso nos va a ayudar a desenredar todas estas lecturas que han sucedido desde la Casa Blanca contra Venezuela, contra Nicolás Maduro. No se aparte, que ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a VPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de VPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Actualizamos en este momento nuestro panorama informativo en Venezuela y el resto del mundo. Noticias Ahora, en sus 2 emisiones. Gracias por apoyar nuestros espacios informativos a través de nuestras redes sociales. En todas somos @VPI-TV. Noticias Ahora, de lunes a viernes, por VPI TV. Siete y 34 minutos de la mañana. Vamos a ponerlos un poco en contexto de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela, porque como ustedes saben, este país, Estados Unidos, ha llevado al Caribe su portaaviones más avanzado, el USS Gerald R. Ford, como parte de la operación Lanza del Sur, una campaña militar antinarcoterrorista que ya se suma a decenas de ataques a lanchas en el Caribe y en el Pacífico, con miles de efectivos además desplegados cerca de Venezuela. Al mismo tiempo vimos esta semana y la semana que pasó como el secretario de Estado Marco Rubio anunciaba que el Cártel de los Soles será designado, esto fue el día domingo, como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre, después de ya haberlo calificado, recordemos, como una entidad terrorista global y vincularlo con grupos como el Tren de Aragua e incluso con cárteles mexicanos.
venezolanos. El domingo, el presidente Trump dijo en West Palm Beach que podría haber conversaciones con Maduro y él reiteró el día de ayer desde el despacho Oval, donde también dijo que no descarta el envío de tropas a Venezuela, mientras que su secretario del Ejército afirma que las fuerzas estadounidenses estarían listas y preparadas para actuar si se les pide. Hoy nos acompaña para leer las señales, descifrar la estrategia de Trump y entender un poco hasta dónde llega esta escalada nuestra compañera Gaby Peroso con sus perspectivas, que ya llegó de Alemania. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya de vuelta a la vida real y bueno, y con todas estas actualizaciones, esto no para. De hecho, seguirle al ritmo es casi imposible, pero mientras se mueve es bueno para los venezolanos. Así es. A ver, Trump dice que Estados Unidos podría tener algunas conversaciones con Maduro al mismo tiempo que llega el portaaviones más grande y avanzado de Estados Unidos al Caribe. El régimen vende esta frase, de alguna forma lo veíamos en redes sociales, sobre conversar como una victoria política y un reconocimiento también, ¿no? ¿Cómo leemos esta aparente apertura? Además, ayer Nicolás Maduro decía que la única opción sería hacerlo face to face. O sea, está invitando a Trump a Miraflores. ¿Cómo es esto? Bueno, yo no creo que vayamos a ver una conversación face to face entre Donald Trump y Nicolás Maduro, tomando en cuenta que el presidente Donald Trump conoce muy bien quién es Nicolás Maduro y ya le ha puesto una etiqueta desde su primera administración, porque hay que acordarse que ese primer cartel de los soles lo dibujaron sin ese nombre a través del Departamento de Justicia y existe entonces un proceso judicial en tribunales estadounidenses en contra de Nicolás Maduro, además de todo el tema de la recompensa. Sí se pueden estar haciendo contactos que no son públicos, que incluso yo me atrevería a decir que quizás ya comenzaron, pero siempre en torno a lo que sería la salida de Nicolás Maduro. Cuando tú ves la cantidad de artículos que se publican relacionados a Venezuela, en ningún momento se habla entonces de que Nicolás Maduro va en 6 meses a llamar a elecciones o dijo que ya no iba a mandar a drogas a Estados Unidos y esto se iba a quedar así. Más bien, lo que enumeran los medios de comunicación son desde una escalada extrema a ataques específicamente contra la figura de Nicolás Maduro y sus cercanos colaboradores para eliminarlos o para arrestarlos y traerlos a Estados Unidos, operaciones medias que estarían entonces en el tema de lo militar o el tema del narcotráfico, pero en ningún momento entonces se habla de un diálogo. Ese tema de Barbados, del Vaticano, quedó atrás. Aquí adicionalmente estamos viendo una estrategia que está medida hora por hora, Laura. Cuando tú ves la llegada del portaaviones, la declaración del funcionario del ejército diciendo estamos preparados para cuando el secretario de Estado y el presidente dé la orden, y luego la declaratoria de Marco Rubio posponiendo esa designación de organización terrorista a una semana después, y el presidente Donald Trump diciendo estoy dispuesto a dialogar, le estás dando un ultimátum con plazo para que durante esta semana Nicolás Maduro ofrezca algo. ¿Cuáles serían los ofrecimientos? Los que normalmente dice el congresista Mario Díaz Balar, que son enmarcados en cómo me voy, cuándo me voy y con quiénes me voy. Yo lo vería desde ese punto de vista porque no tendría ningún sentido pensar que Donald Trump ahora quiere ir a una mesa de diálogo a hacer lo que en el pasado hizo la administración de Joe Biden. Él no quisiera retratarse con ese tipo de estructuras. ABC, por ejemplo, decía que a través del Consejo de Seguridad Nacional, fuentes consultadas de allí aseguraban que habían personas lobistas que querían entonces ese diálogo, que se reconstruyera la industria petrolera, que hubiese un rescate económico a través del Fondo Monetario Internacional y tratar entonces de desmantelar ese mecanismo de represión. Eso ya se intentó en el pasado y lo intentó el adversario político de Donald Trump. Entonces creo que sería iluso pensar que Donald Trump estuviera planteando un diálogo de ese tipo. Yo creo que el diálogo va
ya apuntándole la pistola a la cabeza a Nicolás Maduro y saber entonces quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Entonces, hacen esta designación, abren esa puerta del diálogo que incluso le puede complicar la situación a Nicolás Maduro. Porque, por ejemplo, un Diosdado Cabello viendo que Nicolás Maduro esté hablando con Estados Unidos, ¿cómo se siente? Podría ser sacrificado en todo este tema de la negociación. Y así como él, muchos de los militares que ahora ven que las cosas sí se están desarrollando para esa salida. Incluso han dicho que militares están negociando con las embajadas, obviamente no lo podemos decir. Y adicionalmente esa designación con un plazo de espera para que, está bien, no te ataco, y adicionalmente Estados Unidos le diga a la comunidad internacional, yo intenté todas las opciones y le di esa posibilidad también. Abre también una ratificación jurídica a lo que serían los ataques, porque se había designado así a través del Departamento del Tesoro y ahora esa designación pasa a través del Departamento de Estado, que ya decreta que este grupo es nuevamente una amenaza a Estados Unidos y que tiene carácter criminal. Es como si lo elevaran de Tren de Aragua o de los carteles de México a ISIS y a Hamas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Hamas, vimos lo que fue la negociación de Donald Trump con Hamas. En ningún momento se habló de que Hamas iba a quedarse con parte de la Franja de Gaza. No, él se trajo a los demás países y por completo. Si Nicolás Maduro es más débil que Hamas, le estarían dando algún tipo de oxígeno en esta negociación en donde ellos no tienen nada que ofrecer. Sí, no, es que además estas declaraciones cayeron muy mal, sobre todo en la comunidad de redes sociales donde uno puede interactuar mucho más con la gente, ¿no? Y decían, ya entregamos todo, ya, pero hay que recordar también lo que hizo Donald Trump con Irán, en Teherán, ¿correcto? Además. O sea, eso es un punto bien importante. Ahora, te pregunto, a partir del 24 de noviembre, ¿Maduro sigue siendo un régimen autoritario o pasa a ser en la práctica una célula terrorista con alcance hemisférico a ojos de Estados Unidos? ¿Qué cambia concretamente cuanto a blancos militares, a persecución penal incluso y la presión sobre países que todavía le abren la puerta a al cartel de los soles? ¿Qué pasa? Sí, es que lo han hecho en escalada. Yo no sé un nuevo compás de espera porque esa designación ya la habíamos conocido a través del Departamento del Tesoro. Entonces, cuando los analistas toman las dos designaciones, hacen diferencias en donde dicen, bueno, con el Tesoro era todo el tema del financiamiento, era a través de grupos e individuos. Ahora, a través del Departamento del Tesoro, es como la alerta roja de Interpol al máximo nivel, si lo quieres dibujar de una manera práctica. Obviamente no es así jurídicamente, en donde eleva al máximo a ese cartel de los soles como tú lo dices, una organización terrorista. No cambia de gobierno a eso porque ya desde el principio el gobierno de Estados Unidos no ve a Nicolás Maduro como un gobierno legítimo, no lo ve esta administración, no lo veía la administración pasada, pero nuevamente blinda aún más todo lo que sería la estructura jurídica. Incluso yo me atrevería a pensar que dentro de todas esas conversaciones que se han dado en las últimas 2 semanas, habrían algunas recomendaciones jurídicas de elevar aún más lo que sería el peso de una ejecución que podrían acometer en las próximas horas. Ellos estuvieron informando al Congreso, ya tanto republicanos como demócratas tienen esta información de primera mano porque el presidente Donald Trump decía, oye, espero que no hayan filtraciones para que la operación entonces salga bien. Es decir, han informado un poco más allá y esto ratifica que hay un plan, que hay algunas decisiones que ya tomaron, aun y cuando el presidente Donald Trump juega a que sí se tomaron y que no se tomaron. Se ha informado a los demócratas siguen tratando entonces de que no hayan ataques armados, pero en definitiva la mayoría del pueblo estadounidense y yo creo que la mayoría de las naciones democráticas del mundo están de acuerdo en que el tema de Venezuela hay que resolverlo y la única manera de resolverlo es a la fuerza. Por tanto, esta nueva designación blinda aún más todo este asunto y adicionalmente darle la posibilidad de que Nicolás Maduro pueda hablar con funcionarios estadounidenses, también entonces
muestra entonces a un Estados Unidos que exploró todas las opciones. Pero conociendo la naturaleza de Nicolás Maduro, ¿qué crees que pueda ofrecer? Él va a decir que van a haber unas elecciones, que va a haber un enroque entre ellos y no va a tener el poder Nicolás Maduro, sino los hermanos Rodríguez. ¿Qué estaría ganando Estados Unidos con todo eso? Absolutamente nada. Adicionalmente, hablan de que podrían negociar la salida de unas 400 personas y que Estados Unidos lo vería imposible. A mí me encantaría que salieran esos 400, sobre todo porque allí la transición democrática podría estar mucho más asegurada. Sin esas células dentro de Venezuela sería mucho mejor. Y no sabemos si se pueden practicar 300 y pico de arrestos y que se den pocas amnistías, unas 50 en total. Eso creo que sería el mejor escenario. Yo creo que el diálogo planteado de esta manera es el mejor escenario porque no pasa entonces por esos ataques que en definitiva también podrían acabar con la vida de algunos venezolanos, porque adicionalmente ellos van a apostar por el caos interno, que es lo que han estado diciendo. Sin Nicolás Maduro reina el caos. Ellos quieren decir, es mejor que no optes por la libertad solamente para que tengas estabilidad en Estados Unidos. Sin él todo sería un desastre, es mejor ni siquiera intentarlo. Es como decir que el marido golpeador es mejor que no. Sí, tenemos un problema de Realmente conexión. hay que sacarlo de ahí y a partir de ahí tomar decisiones, aun y cuando sea muy difícil para esa familia poder sobrevivir. Sí, Gaby, rápidamente porque tenemos además un problema de conexión con tu señal, creemos, pero el secretario de Ejército Dan Driscoll dijo en Televisión Nacional que está reactivando la escuela de Selva en Panamá y que el ejército estadounidense estaría listo para actuar en Venezuela si se le pide. Qué tan inusual que un secretario del ejército diga abiertamente que están listos para actuar en un país específico como Venezuela. ¿Cómo lees, ¿no? este mensaje desde las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se lee desde las Fuerzas Armadas y desde los aliados del régimen como Cuba, como Rusia, como Irán? ¿Están preparados? Bueno, es que seguimos viendo a un Estado unido en una misma estrategia. Tenemos al Comando Sur, tenemos al Departamento de Estado, el secretario de Defensa y cada uno de esos componentes militares. Adicionalmente, Laura, imagínate hace 3 meses, tú podrías pensar que el portaaviones más moderno iba a estar frente a las aguas del Caribe, que el número de funcionarios se iba a elevar de 2.000 a 15.000. Yo hice algunas entrevistas y decían, no, para que ellos actúen tienen que ser 10.000 y eso es prácticamente imposible. Estamos hablando de 15.000 oficiales, de esa declaración del ejército. Es decir, aquí hay una decisión tomada, pero se está dando un marco de espera para evitar una guerra abierta, pero se está colocando en la mesa la salida diplomática de Nicolás Maduro, pero no las conversaciones diplomáticas a las que estamos acostumbrados. Yo creo que es inusual y adicionalmente todo lo que recompusieron en Puerto Rico, en donde habían bases abandonadas que hasta literal tenían monte y culebra y que ahora estén en pleno funcionamiento, lo que ocurre en Panamá, lo que ocurre en otras naciones que están completamente activas. También habla de que esto no solamente se trata de Venezuela, esta es una estrategia de mediano y largo plazo por parte de Estados Unidos que sí va a atender el crimen organizado, que Venezuela es apenas el inicio de una nueva estrategia en donde Estados Unidos quiere volver a curar ese eje de influencia en el continente para poder no solamente tener control, sino también que esos pueblos tengan seguridad y que se plantee un hemisferio completamente distinto, que además tiene muchas más posibilidades de que Europa, que se ha venido desgastando con el tiempo y que también tiene problemas mucho más profundos. Gaby, gracias por ayudarnos a poner, como siempre, orden en este escenario que está cargado de expectativas y también de posibilidades de cambio para los venezolanos. Recordemos que, y les recuerdo, esta conversación siempre busca dar herramientas, no alarmismo, entender que está pasando, que está en juego y cómo leer las próximas señales. Y aquí no vendemos humo. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros y será hasta el martes que viene, si no sucede nada antes. Así es, perdona que fueron un poquito más largas las respuestas, No. pero son tantas aristas que es Tranquila. difícil cortarlas en pedacitos. Tranquila, Muchísimas además gracias. es súper valioso tus comentarios y tus intervenciones. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo.
Era Gaby Peroso con sus perspectivas, nuestra compañera siempre allí bien atinada. Momento de hacer una pausa. Al regreso, Psicodata ha sido reconocida por su labor en la salud mental y para hablarnos de este proyecto tenemos al regreso a su coordinador, el padre Dani Socorro. No se aparte, ya venimos. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a BPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Noticias y actualidad. BPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Y a esta hora vamos a hablar de un proyecto que acaba de marcar un hito para la salud mental en Venezuela. Se trata de Psicodata Venezuela, que nació en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2023 y ha sido galardonado en el prestigioso concurso Ideas como emprendimiento social y además obtuvo el premio especial Benemergencia, que destaca la tecnología y la innovación con propósito. Este reconocimiento llega en un momento en donde el país exige soluciones tangibles frente a una crisis, ustedes saben, emocional, y Psicodata se ha convertido en referencia nacional en el tema, como Psicomapa, Psicolínea y Psicocam. El profesor Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la UCAP y líder del proyecto, está con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Un gran saludo. Un placer. A ver, Psicodata fue evaluado junto a decenas de iniciativas que también buscan impactar al país, pero el jurado destacó su capacidad de articular datos, tecnología, acción social en un momento en el que pues, la salud mental se ha vuelto prioritaria en nuestro país. ¿Qué creen que vio el jurado en Psicodata? ¿Qué diferencia? La diferencia de otros proyectos sociales y además el reto para el camino que viene. Sí, mira, una cosa es importante aclarar, ganamos solamente el premio especial Sí, de beneficencia, ¿sí? correcto. Esos allí, a otros fueron también los que ganaron en los primeros lugares, pero destacaron lo que supone la salud mental, concretamente este gran equipo también de Benemergencia junto con Fundación IDEA. ¿Qué vieron en nosotros? Yo creo que importante son 2 grandes características que tenemos. Por un lado, medimos. Y medimos porque no partimos de cero, no tiramos flecha, no comenzamos, bueno, a buscar como que la última técnica, última hora y sin la realidad, sin contactar con la realidad, sino que al contrario, somos ahorita, como lo has dicho, somos la referencia nacional e internacional en lo que supone el tema del perfil psicosocial del venezolano. Y a partir de los datos que hemos tenido,
hemos ido diseñando todo un ecosistema de impacto social. Tú has nombrado algunos de ellos, el psicomapa, la psicolínea, los psicocam, incluso todo el programa de prevención, también de todo lo que supone el tema de salud mental. Esas dos cosas que nos han permitido hoy, gracias a Dios, llegar, tenemos más de 30.000 beneficiados directos. Y lo que supone, de otra forma, ver la necesidad, yo creo que eso es clave también en el jurado, ver la necesidad que la salud mental no es un tema de asunto privado y personal, sino que es un tema de salud pública. Ahora, el premio especial destaca de Benemergencia iniciativas que saben unir, como bien usted decía, tecnología, servicios, sentido humano. Reconocer a Psicodata bajo este criterio implica validar un modelo de trabajo que ha evolucionado rápidamente. ¿Cómo cambia este premio la escala, las responsabilidades y por supuesto las expectativas que ahora caen sobre este proyecto? ¿Qué es lo que viene ahora? Mira, dos grandes cosas. Una, lo que supone el tema de podernos articular con importantes iniciativas, organizaciones y empresas, porque solo no podemos trabajar de manera aislada. Articularnos como un área tan importante como el tema de Benemergencia, no estamos viendo la salud mental aislada, sino tenemos que verla como salud integral. Eso es un punto súper clave porque no podemos seguir en el mismo plan de viendo la vida de parcelas. Y el segundo, yo creo que el segundo gran paso, que es lo que nos va a permitir aliarnos con las empresas privadas, con las diferentes organizaciones, medios de comunicación, lo que nos permite es que tener más gente que se pueda beneficiar de los programas. Y eso significa más gente que asume su vida personal, su bienestar como un punto clave. Una de las cosas que más nos preocupa desde Psicodata es que tendemos a normalizar nuestro sufrimiento, tendemos a normalizar nuestros problemas. Cuando tenemos un problema de salud física, fácilmente vamos al médico con la especialidad respectiva en medio de las limitaciones tan difíciles también que podamos tener. Pero cuando es el tema de salud mental, es un tema que lo vamos llevando. Salud mental no me refiero solamente a que tengo ansiedad, depresión, sino lo que supone el bienestar, lo que supone el día a día, de poder funcionar y disfrutar el día a día. Eso muchas veces lo vamos guardando en nuestra reserva personal íntima y que bueno, que a veces mostrar debilidad a la gente significa también que puedan conocer mucha vulnerabilidad y a partir de ahí pueden hacernos daño. A esto se suman iniciativas como la Psicolínea, ¿no?, que ofrece apoyo inmediato, y el Psicomap, que se ha convertido en un espacio de formación y de contención emocional. ¿Cómo se articulan estos nuevos componentes en la visión general del proyecto? ¿Hacia dónde quieren llevarlos? Sí, mira, Psicodata es el gran proyecto social de la Escuela de Psicología. Psicodata tiene en primer lugar la medición, como hemos hablado, y nosotros le denominamos ese psicorretrato, que tiene incluso como muchas iniciativas. A partir de los datos hemos ido diseñando una serie de servicios profesionales y todo lo que supone recursos psicoeducativos que, bueno, que vemos que son tan fundamentales y necesarios en la gente, reitero, a partir de esas necesidades detectadas. La psicolínea es una línea de atención telefónica gratuita que cubrimos a nivel nacional, a nivel de Venezuela, para emergencias emocionales. En este momento solo tenemos los jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces pueden llamar, ahí métanse, la mejor vía es meterse en nuestra red social que es @psicodatabzla, psicodata PSI, ¿no?, de psicología. Entonces, @psicodatabzla, ahí están claros, lo primero que van a ver es lo de la psicolínea. Otra de las iniciativas que vimos, dada la necesidad que hay, es el Psicomapa, que es un directorio nacional donde están los diferentes servicios psicológicos, psiquiátricos y psicosociales que son gratuitos y de precios solidarios. Estamos hablando de $30 hacia abajo, que entonces la gente, si se encuentra en Amazonas, ubica el estado Amazonas, le da clic y ahí ve los diferentes centros que hasta ahora tenemos mapeados. Ahí indica qué tipo de servicio se brinda, para qué tipo de población, si es gratuito, si es de precio solidario. Entonces, eso es de una otra forma de democratizar el tema de la salud mental y la atención en torno a él. Pero no solamente estamos llevando a cabo este tema desde la distancia, sino también que vamos a los diferentes lugares en donde, especialmente en contextos muy vulnerables. Y es lo que llamamos los psicocampamentos o psicocamp, en donde vamos a un grupo de psicólogos, se están sumando psiquiatras, médicos, educadores, donde vamos a un lugar muy vulnerable, estamos una semana allí haciendo vida, previamente con formación y con preparación con una organización que haga vida en el sitio. Y entonces, bueno, y durante esa semana hacemos esa intervención integral.
que supone atención individualizada, evaluación, supone también formación a pequeños grupos, a grandes grupos, a líderes. La idea es poder hacer, reitero, esa intervención integral. Eso lo estamos haciendo en diferentes partes del país y en Caracas lo estamos haciendo de un día. Hace 2 semanas estuvimos y vi que unas imágenes que están colocando, la tuvimos en Catia, en las Flores de Catia, estuvimos allí. Ahora, la realidad psicosocial del país sigue cambiando y los estudios de Psicodata, como usted bien lo decía al principio, han sido claves para poner cifras en medio de la incertidumbre. ¿Cuáles son los nuevos indicadores que más le preocupan o que más están llamando su atención en este momento? Mira, los indicadores los estamos midiendo constantemente, tenemos la gran medición nacional, pero después en los diferentes sitios donde vamos los seguimos midiendo y nos siguen dando los resultados muy parecidos. En primer lugar, yo creo que la fotografía que aparece, yo creo que es el primer resultado que nos ayuda muchísimo. Entender que somos profundamente resilientes, y resiliencia no es que me rindo, que soy un conformista, no. El resiliente es el que es capaz de abrir puertas cuando muchas se abren, el que es creativo en medio de la adversidad, el que sigue de pie y que si se cae es el que se vuelve a levantar. Ese es el tema resiliente y esos son los indicadores que nos aparecen. Por otro lado, al mismo tiempo también tengo elementos vulnerables. Personalmente tengo mis heridas, tengo mis alas caídas. Entonces, los venezolanos al mismo tiempo somos resilientes y estamos vulnerables. Esa resiliencia, yo creo que uno de los puntos claves que siempre insistimos es una resiliencia más individual. ¿Sí? Entonces, insistimos de Psicodata que somos unos resilientes, unos gigantes en la resiliencia individual, pero somos unos enanos en la resiliencia social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, aquí es donde vienen los elementos como más críticos. Hay profunda desconfianza interpersonal. Me cuesta confiar en la mayoría de las personas, estamos hablando de un 89%, nos siguen dando los mismos indicadores. Por otro lado, hay también desesperanza cuando yo veo el contexto a mi alrededor. Siento satisfacción y optimismo en lo que yo voy logrando personalmente, pero cuando veo alrededor, veo también una profunda desesperanza, ¿no? En muchos elementos. Aun cuando vemos elementos positivos y negativos también en el contexto donde vivimos, ¿no? Hay mucho miedo colectivo, es otro de los puntos que aparece, y hay también importantes indicadores de ansiedad y depresión. No estamos hablando de trastornos, estamos hablando de indicadores, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que de una u otra forma tenemos que buscar las 1001 maneras de articularnos, de poder de otra forma hacer de esta resiliencia social una bandera como tal, para poder seguir caminando en medio de las adversidades, en medio de las condiciones duras, pero también en medio de las condiciones bellas. Y muchísimas gracias por ese trabajo que hacen desde la Universidad Católica Andrés Bello y sobre todo por todas estas plataformas que son una red de apoyo a todo aquel que lo necesita. Por supuesto, felicitaciones por ese importante logro y gracias por compartir con nosotros la visión y el futuro de un proyecto que hoy se consolida como referencia nacional en salud mental. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y síganos para que puedan de verdad disfrutar de nuestros programas. Por favor, recuérdeme sus redes sociales y por dónde nos podemos comunicar. Es @psicodatabzla como aparece en la pantalla. Así lo tengo yo aquí, fíjese usted, ya yo lo sigo, estoy completamente conectada con la aplicación porque además es súper completa. Muchísimas gracias. Era Dani Socorro, coordinador de Psicodata Venezuela. Dicho esto, hoy tenemos que despedirnos por este programa el día martes. Vamos a actualizar un poquito las informaciones. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube, que incluso estábamos viendo por allí que estaban como discutiendo. Ustedes saben que este es un lugar donde podemos conversar, donde podemos debatir opiniones, siempre con mucho respeto. Saludamos a Leo, que ha escrito muchísimo, a Nina, a Freddy, a Andrea, a Inés, a Linda y a todas las personas que por aquí nos saludan. Recuerden, siempre con cariño y con mucho respeto entre ustedes. Cabemos todos en este país, en este canal y en esta comunidad. Dicho esto, me despido. Será hasta mañana. Yo soy Laura Artal y quédese conectado a toda nuestra programación en BPI TV. Chao, chao.